Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMU capítulo 20. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial y la instrumentación y el lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en este episodio. EIMU, donde la automatización industrial es fácil. Y en este episodio tenemos nuestro primer patrocinador del podcast, que es la empresa Ultima Software, una empresa dedicada a desarrollar diferentes aplicaciones tanto para Mac como para Windows. Y en nuestro canal de YouTube ya hemos realizado diferentes tutoriales empleando estas herramientas, especialmente las que nos permiten crear puertos seriales virtuales cruzados y aquellas con las que podemos monitorear comunicaciones seriales, ya sea en formato RS232, RS422 o RS485. Podrás encontrar un enlace en la descripción de este episodio para que puedas conocer y ampliar las especificaciones y características de estos productos. Bueno amigos, y vamos a comenzar con este episodio, con este capítulo. Y hoy grabándolo pues como siempre es habitual, en un lugar campestre, entonces vamos a tener el acompañamiento de diferentes ruidos, de pájaros. Por ahí tengo un gallo que está cantando a cada rato, insectos. Entonces siempre vamos a estar acompañados de estos ambientes porque normalmente estoy muy cerca de la parte campestre. Bueno, en este episodio lo que quiero empezar a explicar es el tema de los protocolos de comunicación. Quiero que empecemos a hablar un poco la forma en que los diferentes dispositivos se pueden comunicar. Y la idea es precisamente desarrollar a través de distintos audios el conocimiento de los protocolos. Y recuerden que el énfasis son protocolos que empleamos en la industria. En la industria o que protocolos que emplean los equipos que se están utilizando para el control de los procesos, para el monitoreo, para la visualización en diferentes áreas en la industria. Entonces, antes de empezar a hablar de los protocolos en sí, pues tenemos que definir qué es un protocolo. Tenemos que entender cómo es la estructura. Lo más importante es comprender por qué las máquinas se pueden comunicar, porque un PLC se puede comunicar con otro, porque un controlador lógico programable le puede pedir información a un controlador de temperatura o a cualquier otro hardware, tal vez con unas especificaciones más enfocadas o unas características más enfocadas hacia la medición de una variable física. Entonces, este tipo de elementos son importantes porque podemos entender cómo es que funciona todo este tipo, digamos, de comunicaciones, o cómo se puede comunicar un HMI, una pantalla, con un PLC. Cómo se puede comunicar un PLC con un variador de velocidad. Cómo se puede comunicar un PLC con un servo drive. Cómo se puede comunicar un sistema SCADA con un PLC. En fin, hay muchas posibilidades. Les voy a dejar en la descripción del episodio un enlace que los lleve a la pirámide de automatización, que ya hemos hablado de ella hace muchos días. Porque la pirámide de automatización me permite en los diferentes niveles tener hardware, tener software, tener dispositivos que se pueden comunicar entre ellos. Bueno, entonces vamos a comenzar con algunas características. Entonces, dos equipos se pueden comunicar siempre y cuando se hayan colocado de acuerdo. No es que ellos lo hagan en el acto o en el momento se empiecen a colocar de acuerdo. No, de fábrica, el fabricante, tanto en hardware como en software, ha hecho las respectivas adecuaciones y configuraciones para que dos equipos puedan hablar entre ellos. El símil es muy sencillo. El símil es la comunicación entre los humanos. Yo creo que muchas de las líneas o áreas de ingeniería lo que hacemos es emular muchas de las cosas que tenemos en nuestra naturaleza, porque funcionan, porque son simples, porque tienen una alta funcionalidad. Entonces, el símil para un protocolo sería en este caso, tal vez, cómo nos comunicamos con otras personas. Entonces, si queremos comunicarnos con otras personas, principalmente hay unas reglas o hay unos
digámoslo así, unos pequeños pasos, una rutina de actividades que, si nos podemos analizar la comunicación entre personas, son repetitivas o son habituales. Es precisamente eso. Un protocolo entonces son un conjunto de reglas, una secuencia, un conjunto de actividades ya determinadas que permiten que haya un flujo de información entre dos entidades, de tal manera que un mensaje puede llegar de un lado a otro. Si dos personas quieren comunicar, ¿cómo podrían hacerlo? Pues primero, algo importantísimo, tienen que hablar el mismo idioma. Si estas dos personas no hablan el mismo idioma, no va a haber comunicación. En ese caso, de ahí partimos. Si dos equipos no hablan el mismo protocolo, no va a haber comunicación o no pueden transmitir su mensaje. Entonces miren, ese símil es importante. Si dos personas hablan el mismo idioma y se encuentran, entonces hay como una serie de rutinas o de actividades que pueden ser repetitivas y que permiten que estas dos personas se puedan comunicar. Si yo me encuentro con alguien, con un conocido, o cuando conozco a alguien, lo primero es como generar un saludo formal o un saludo básico, un apretón de manos, tal vez un saludo o un mensaje de bienvenida o de presentación muy corto. Entonces yo, por ejemplo, me encuentro con alguien y lo primero es decirle, pasarle la mano y decirle cómo te va, cómo estás y el respectivo nombre, si es que ya lo conozco. Si es que lo estoy conociendo por primera vez, tendría que haber algo adicional, que es una presentación. Sí, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es tal. Y empezar a hacer como un intercambio. Pero todo esto está acompañado de la actividad física de pasarle la mano. Luego de pasarle la mano, en ese mismo instante empiezan a surgir un intercambio de mensajes que están asociados en ese primer nivel a identificarnos, a conocer un poco más o a indagar por una información de cómo has estado, qué ha ido contigo, si es que ya lo conozco, qué ha pasado contigo, en fin. Pues ese símil es exactamente igual, ocurre exactamente lo mismo si se están comunicando dos equipos, es exactamente lo mismo. Tanto así que si yo me coloco a escuchar la comunicación con una de estas herramientas, por ejemplo, una de las herramientas de nuestro patrocinador, que la utilizo mucho cuando estoy trabajando el tema de protocolos, y si estoy en el caso serial y me pongo a monitorear la comunicación, pues se ve en el flujo de los bits exactamente ese tipo de actividades asociadas a un conjunto de reglas que están ligadas a que los equipos primero pues se den como un apretón de manos, se identifiquen, se den un saludo o se conozcan. Ese tipo de cosas se pueden observar y están exactamente implementadas. Entonces un protocolo tiene involucrado hardware y software. Sin el hardware no podría haber esa comunicación, no podría haber protocolo, porque es la forma en que las señales pasan de un equipo a otro, porque finalmente la información fluye a través de señales en formato eléctrico. ¿Cuál es el formato eléctrico más habitual? El voltaje. Enviar un voltaje a través de unas líneas de un equipo a otro, y estas líneas tienen una representación en el mundo lógico. Estos voltajes tienen una representación en el mundo lógico, es decir, que yo puedo asociar un voltaje como un 1 o un 0, y esa es la representación lógica. Bueno, entonces miren que los protocolos finalmente es un conjunto de reglas, un conjunto de actividades, son unas buenas prácticas, pero aquí hay una diferencia, y el tema de las buenas prácticas, pues en el mundo habitual, una buena práctica, pues uno tiene la posibilidad de tomarla o no, aplicarla o no, pero si realmente uno quiere comunicarse con otro equipo, estas buenas prácticas se convierten en obligatorias, porque si no, no va a haber comunicación. Si no se implementa de manera idéntica este tipo de reglas en los equipos, pues precisamente eso es lo que garantiza la comunicación, por lo tanto va a estar ausente, no se va a dar. Entonces un protocolo define todas estas reglas, define la sintaxis, define cómo se detectan, cómo se corrigen errores, para que los equipos puedan trabajar. Los fabricantes son finalmente los que lo implementan. Los protocolos entonces
viene siendo como una especie de organizaciones. Yo voy a mencionar muchos protocolos en los cuales es como una fuente de referencia para que todos los fabricantes puedan ir allí a esas organizaciones que están conformadas por diferentes fabricantes y tengan una guía, tengan una versión actualizada de cómo funciona, de cómo opera este protocolo, para que lo apropien en sus dispositivos y puedan sacar al mercado los PLCs, las pantallas, los variadores, los servodrives, los transmisores de cualquiera de estas variables, cumpliendo esos protocolos, y con esto garantizando de que no importa la marca, no importa el fabricante, cualquiera de estos dispositivos van a poderse comunicar. Entonces es importante entender el concepto de protocolo para después empezar a hablar de los protocolos, para empezar luego a hablar del modelo OSI y analizar cada una de las etapas y las capas de este modelo y poder comprender el por qué los equipos hacen lo que hacen. Bueno, entonces ya vimos que necesitamos una combinación de hardware y software para poder que esto funcione. Algo también importante es el tema de los mensajes, el intercambio de mensajes. ¿Qué estructura tienen? Ese mensaje ya está con un formato establecido. Ese formato no puede cambiarse. Ese formato, esa estructura del mensaje se conoce habitualmente como trama o trama de bits. Yo lo llamo normalmente pues trama, así se encuentran muchos autores y así lo definen. Y es un formato o un mensaje con una estructura determinada, con un tamaño determinado o predecible 100%, en el cual las máquinas van a organizar la información que van a transmitir. El mensaje puro, original, no se envía directamente. Es decir, yo quiero enviar hola de un equipo a otro. Es un ejemplo muy sencillo. Pero si me pongo a ver cómo está estructurado ese mensaje, hola, que es lo que yo quiero enviar, no es solamente lo que viaja de un equipo a otro. Se necesita que este hola esté dentro de un formato, esté dentro de una trama, esté dentro de una estructura. Entonces va a haber estará el hola acompañado de otra información que tiene que ver con, hagamos alguna relación rápida con la identificación, el ID del dispositivo, con lo que se solicita de un equipo a otro, con el número de bytes tal vez que se van a emplear, con una validación e integración de la información para darnos cuenta que la información llega a un equipo a otro. El tema de la sincronización, si es que está embebida directamente en el mensaje. Hay distintas posibilidades para estructurar un mensaje. Lo único es que sí hay como una cierta relación entre las tramas de los diferentes protocolos. Hay una conexión, pero esa trama, esa estructura está bien definida, de tal manera que el hola, ¿sí?, que yo estoy representando, ya sea usando ASCII o ya sea usando cualquier otro tipo de código, pues va a estar acompañado de otra información. ¿Listo? Entonces miren que el mensaje no es el que viaja de manera pura, porque si no sería importante generar una coordinación entre las entidades. Bueno, entonces si repasamos un poco, nos damos cuenta que el protocolo tiene que ver con varias grandes funciones, grandes tareas. Una sería el tema de la conexión física, la detección que esto esté bien. Otro en las máquinas es este nombre que sigue a continuación, handshaking. Se maneja mucho. Handshaking, que sería como el apretón de manos. Luego viene un tema de la negociación, ¿sí? Recuerden que el medio por el que se va a hablar puede ser que sea un medio compartido. Entonces ahí se tiene que mirar cómo se va a acceder al medio. Eso tendremos que hablarlo en diferentes episodios. Iniciar y finalizar un mensaje, eso tiene que ver con la estructura de la trama. ¿Listo? ¿Qué pasa si un mensaje no llega bien? ¿Qué se podría hacer? O cómo notificar de un equipo a otro si el mensaje llega bien, qué debería de tener, y si no llega bien, pues cómo lo identifico. Ese tipo de tareas. Tal vez detectar la pérdida de la conexión, qué rutinas se deben hacer en caso de que la conexión se haya perdido, asociar la integridad y la seguridad para que la comunicación entre las entidades tenga un nivel de protección, en fin. Entonces todo esto estaría conectado con los protocolos. Entonces finalmente redondeemos un poco esta idea. Son buenas prácticas,
son reglas que sin ellas no podríamos comunicarnos. Por muy sencilla que sea la comunicación, necesita tener toda una cantidad de reglas y buenas prácticas y de actividades de manera casi siempre secuencial para poder establecer la comunicación entre dispositivos. Muchos de los protocolos que vamos a ver en episodios los podemos mencionar en episodios más adelante. Están albergados y conectados a la pirámide de automatización. Por ejemplo, podríamos hablar del protocolo ASI, HAR, Philips Foundation, Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus DP, Profibus PA, DeviceNet, ControlNet, Profinet, TCP/IP. Bueno, hay una cantidad de protocolos. Y es que esto es otra tarea, o sea, digamos otra situación bien interesante. Los fabricantes, muchos se agruparon en organizaciones para tener ese tipo de protocolos que son abiertos a todos, están regulados, se están actualizando y las entidades van sacando sus boletines, tienen sus páginas para poder uno consultar. Y eso es lo que hay ahora, pero en sus comienzos, con el boom de las redes de computadoras, con el boom del nacimiento del PLC, con la necesidad de conectar todo este tipo de dispositivos, pues hay unas situaciones que cada uno de los fabricantes empieza a sacar sus protocolos, sus propios protocolos. Y esto que genera, pues que hay una, digamos, proliferación de protocolos por fabricante, y lo que hace es que pues uno como consumidor de esta tecnología en su momento, si quería comunicar los dispositivos, estaba obligado a usar los protocolos del fabricante, y estos protocolos no eran compatibles, simplemente, y eran cerrados. Entonces, quiero decir es que solamente el fabricante conocía y lo implementaba en sus equipos, y no había forma alguna de que otro fabricante lo pudiera implementar. Luego aparece el concepto de tener los protocolos abiertos, disponibles para que todos puedan implementarlo en sus equipos, y aparece otro tipo de hardware que me permite hacer digamos la interfaz entre un protocolo y otro, y esto es algo que se conoce como los gateways o las pasarelas. Entonces así fue como la historia un poco, y por eso, si escucharon hace unos segundos que listé una cantidad de protocolos, pues precisamente es porque hay muchos, y en la actualidad, de toda esa cantidad que hay, pues quedan solamente los más populares, los que los clientes han mantenido, porque realmente son los usuarios los que hacen que un protocolo permanezca en el tiempo o desaparezca. Vamos a dejar este episodio hasta aquí, entonces, para poder hacerlo como en pequeños módulos, porque vienen muchos más episodios dedicados al tema de las comunicaciones, al modelo OSI, a los protocolos, en fin. Entonces te invito a que me des un comentario en cualquiera de las plataformas en las que se emite y se transmite este podcast. Lo que hace es ayudar a posicionarlo y que otras personas conozcan de este contenido. Las plataformas que habitualmente publicamos son iVoox, Spreaker y iTunes. Ya saben, puedes ir allá, dejar tu comentario, y también podrás escribirnos para sugerir temas a futuro y plantear tus inquietudes y tus preguntas. Tus comentarios también los puedes dejar a través de nuestra página web www.eemuc.com o eymuc.com, y en mi cuenta de Twitter @eemuc. Nos vemos entonces en un próximo episodio.